la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia. Bueno, hoy día vamos a un poco defendernos contra la ronquera, levantarnos y decirles algo respecto a lo que ha ocurrido en las Naciones Unidas. En primer lugar, podríamos mencionar que el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha hecho retumbar las paredes de las Naciones Unidas del local, pero también ha hecho reflexionar a muchos sobre lo que está pasando en el mundo. Si quisiéramos decirlo en pocas palabras, estamos en la época de la ley de la fuerza. Allá no se habla de ideologías, de ideas, sino de la fuerza. Quien tiene más armas quiere imponer su voluntad sobre el mundo. Por supuesto, atribuyéndose para ello la defensa de la humanidad, la democracia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha dicho en resumen el señor Donald Trump? En primer lugar, se pronunció contra el llamado multilateralismo. Criticó de manera directa y en su propio local a las Naciones Unidas y a las iniciativas globales, afirmando que la organización no cumple su potencial y que algunos programas sobre migración debilitan a los países occidentales. Bueno, ya todos sabemos sus ideas al respecto, ¿no? Para Donald Trump, los responsables de la dura crisis que está viviendo los Estados Unidos son los migrantes, los inmigrantes. La verdad del asunto es que la inmigración o la migración se debe a que poco a poco la gente se está dando cuenta cómo nivelar el nivel de ingreso de las personas. Tú puedes trabajar en un país como el Perú, por ejemplo, y tus productos van a servir a los países desarrollados que haciéndolos allá costarían pues 5, 6 veces más. De modo que las empresas de esas potencias invierten en los países donde los salarios, las remuneraciones son muy bajas para seguir creciendo en sus ganancias, en sus... Y claro, entonces los migrantes dicen, pero ¿por qué no? Si en lugar de hacerlo en mi país, me voy para allá. Pero por otro lado también, como la tecnología es democrática en el sentido de que todo país que quisiera y hace tecnología, va a entrar en competencia directa con las potencias que antes tenían el monopolio de la tecnología. Y por lo tanto, los precios disminuyen, bajan, y los monopolistas ya no pueden imponer sus precios y por lo tanto baja su nivel, su, su ingreso promedio, su nivel de vida a fin de cuentas. Para Donald Trump, la migración fue un eje principal en su discurso. Pidió cerrar fronteras y expulsar a los extranjeros, advirtiendo que las políticas actuales están amenazando a varios países. Bueno, acá en el Perú tenemos más o menos 1,5 millones de migrantes. Francamente, hay
migrantes o inmigrantes de Perú que están haciendo un buen trabajo para nuestro país. En la Universidad Nacional de Ingeniería, por ejemplo, donde trabajo, una inmigrante que seguramente va a ser peruana pronto, es uno de los investigadores eh, especiales que tiene el Perú, de modo que está contribuyendo con la ciencia peruana. Y en Estados Unidos, la participación de los científicos e ingenieros nacidos del extranjero son los que han permitido que todavía sobrevivan como potencia, con su inventiva. Solo pensemos en el señor Musk, que no es norteamericano, ¿ah? Entre otros, hay muchos, pero Donald Trump está pues haciendo un discurso que no tiene nada que ver con la realidad, sino con su deseo de explicar por qué no funcionan las políticas del modelo em, colonial, digamos así, son modelos coloniales que se imponen por la fuerza. Por otro lado, Trump olvida decir que las dificultades que tiene Estados Unidos se deben en gran parte a que ha invertido enormes cantidades, pero enormes cantidades en armas. Gasta igual o más que todo el resto del mundo en armas. El año pasado se evaluó en 900.000 millones de dólares en lugar de invertirlo en educación, en ciencia, tecnología, que sí lo hace, por supuesto, pero mucho más en lo otro, pues le está causando problemas. Mientras que China gasta la cuarta parte que Estados Unidos en, en armas y que gasta mucho más en ingenieros y científicos, al punto que China es el que más científicos e ingenieros produce eh, que Estados Unidos y que en el mundo, y que le ha valido entonces ahora el liderazgo tecnológico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Simplemente se están equivocando de política. Invertir en armas y no en productos benéficos los está llevando a una gran dificultad. Pero claro, ¿cómo va a ser para salir de este problema? Lo primero que se le ha ocurrido es promover guerras, apoyar guerras. En este momento, por ejemplo, le está diciendo a los europeos que le compren sus armas para que se la den al señor presidente de Ucrania y que le gane la guerra a Rusia y que incluso lo está instando a recuperar el territorio que ha sido invadido y además también invadir él también territorio ruso. Estamos volviendo a la época de los nazis, a la época de Napoleón, ¿no? Una, quieren iniciar una guerra a gran escala. ¿Por qué? Porque simplemente porque tienen armas. Estados Unidos es un país que tiene la política de promover, apoyar guerras en el exterior para vender sus armas. Por lo menos eso es lo que se ve. Señores de Europa, cómprenme mis armas para que ustedes se lo pasen a Ucrania y de esa manera pueda invadir Rusia. También es un gran negacionista. El cambio climático la califica como el mayor engaño de la historia. O sea, los científicos que han, en gran mayoría, porque hay algunos que efectivamente piensan que no hay calentamiento climático, pero la gran mayoría demuestran que el cambio climático se debe al consumo de petróleo, gas, carbón, y que, como lo dijo, bueno, varios norteamericanos, uno fue vicepresidente,
que hablaba del gran problema del cambio climático producto del consumo de gas, de petróleo, gas, carbón, pero que de una manera magistral lo ha hecho notar el presidente Petro de Colombia en un discurso que está siendo muy bien acogido por el mundo. Señaló Trump que el viejo continente se está devastando por sus políticas migratorias y energéticas. Y decir, no le compren a Rusia, cómprenme a mí, porque yo necesito plata. No lo dice así, pero quiere que a Estados Unidos eh, le compren armas y, y petróleo para hacer la guerra en territorio europeo. Claro, los europeos parece que tienen un problema porque culturalmente, históricamente, viven en guerras permanentes. Parece que la paz para ellos es un pequeño episodio. Es un asunto difícil de comprender, pero son países que de un momento a otro empiezan a hacerse guerra y quien gana pues son los Estados Unidos con su tremendo complejo militar industrial, ¿no? De modo que en lugar de hacer cosas productivas, benéficas, se dedican ellos a hacer armas. Es algo así como los que producen armas en Estados Unidos para venderlas a las personas que se oponen permanentemente a la prohibición porque viven de venta de las armas, aunque eso pueda costar la vida a mucha gente, de algún desquiciado que comience a usar armas contra los escolares, en los colegios. De modo que, de todas maneras, em, Trump le dice a los europeos que ellos están devastando el continente por aceptar gente que llegue a estos países y también su compra de energía a Rusia. Bueno, y repetimos, ¿no? Los inmigrantes, cuánto nosotros quisiéramos que en nuestro país estén los científicos peruanos que están en Estados Unidos. Son- Ellos producen cantidades increíbles de conocimiento. Los pocos científicos que hay en Estados Unidos producen más publicaciones científicas que todos nosotros aquí en el Perú, porque ellos tienen no solamente capacidad, sino que los Estados Unidos les da los recursos para producir enormes recursos. De modo que los científicos jóvenes peruanos se van allá porque saben que van a tener grandes posibilidades. Y nuestro país hasta ahora no comprende, pues, que esto es importante y más bien está reduciendo la, la inversión en educación. Muy bien, no voy a decir mucho detalle, pero cabe mencionar que algunos percances le sirvió para atacar todavía a las Naciones Unidas con la escalera metálica y el teleprompter y el audio. Este, son fallas que siempre suceden, pero Trump aprovechó para tratar de ridiculizar a la pobre Naciones Unidas, que en el fondo no sirven casi para nada, porque están masacrando niños en Gaza y bueno, y las Naciones Unidas solamente se dedican a hablar, y si quieren hacer algo, pues tienen el veto de Estados Unidos para evitarlo. De modo que, francamente, en ese sentido, si hay que darle razón a Trump es que las Naciones Unidas valen para muy, 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 muy poquito. En fin, pero ese es, pues, es un intento de la humanidad para tratar de ponernos de acuerdo. Sin embargo, no sirven casi para nada las guerras, las violaciones de derechos humanos, el genocidio en Gaza solamente es objeto de declaraciones en las Naciones Unidas. Y de modo que Trump, pues,
se declaró contra el mundo, ¿no? Contra las Naciones Unidas, contra el multilateralismo, critica a Europa, bueno, en fin, y ha decidido apoyar a Ucrania para invadir Rusia. ¿Qué va a pasar? No sabemos, porque también es conocido que de la noche a la mañana el señor Trump cambia de, de posición. Ahora, ¿qué han dicho nuestros presidentes latinoamericanos? ¿Mm? Bueno, Lula defendió la soberanía de Brasil frente a sanciones y presiones externas, aludiendo directamente a medidas unilaterales que afectan a instituciones brasileñas. Como ustedes saben, el señor Trump comenzó a amenazar a Brasil de sancionarlo por tener al señor Bolsonaro eh, acusado y en cárcel ahora por por haber intentado hacer un golpe de Estado en Brasil, de una forma que todos conocemos. Lula hizo hincapié que Brasil actúa con apego a la democracia y al Estado de Derecho y que su reciente proceso judicial contra Jair Bolsonaro es parte de eso, no es no de una intervención extranjera, es la justicia brasilera. Por supuesto, como señalaba al principio, Estados Unidos está usando pues la ley de la fuerza. Por eso es que Lula criticó el uso de la fuerza militar, especialmente los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe, como acciones que pueden equivaler a ejecuciones sin juicio en casos que no constituyen conflictos armados. Es tan evidente que a unas lanchitas se les lanza unos misiles acusando que allí hay narcotraficantes cuando pues hay algunos jóvenes que se le liquida, esa es ejecución sumaria, eh, violando cualquier tipo de ley internacional, ¿no? Es decir, ya como dije al principio, es la ley de la fuerza, no hay aquí el derecho internacional. A mí se me ocurre misiles contra lanchitas, en fin, y claro, nuestros presidentes de América Latina, pues algunos con valentía, aunque no necesita no ser valiente para decirlo, Lula lo señala claramente, ¿no? Eh, para, para- Creo que Lula está sacando la cara por nosotros en este sentido. Si nosotros nos quedamos callados de este tipo de violación de la ley, ¿no? No decimos que los jovencitos que estaban allí en las lanchas sean o no narcotraficantes. En todo caso, se les captura y se les enjuicia de acuerdo a las normas internacionales. Y claro, como Donald Trump está contra el multilateralismo y el orden internacional, ¿no? Eh, Lula hizo un llamado a eso, más bien fortalecer el multilateralismo y el orden internacional que respete las reglas, la distancia de políticas unilaterales y también ataques diplomáticos. Eh, claro, los países tienen el derecho eh, de unirse de acuerdo a los intereses de sus pueblos. De- Alguien que quiera oponer a eso ya es francamente, tomarse como emperador. Muchos países han sido divididos justamente por imperios que no los querían juntos, porque los países cuando se unen son fuertes y las potencias que quieren seguir dominando el mundo no quieren ver pues países fuertes. Después de Lula, cabe resaltar la intervención de Gustavo Petro, presidente de Colombia. Eh, Fue muy duro
con el discurso y las acciones de Estados Unidos. Pidió una investigación penal contra Trump y otros oficiales por los ataques en el Caribe que dejaron muertos. Claro, eso, de acuerdo a la ley internacional, es, al derecho internacional es totalmente eh, lógico, ¿no? No puede haber un país que comience a matar a la gente porque sospecha. Es impresionante cómo eh, lanzar misiles sobre pequeñas lanchas cuando Estados Unidos tiene toda la fuerza, sí, para atraparlos, ¿no? Y llevarlos a un proceso respetable por la humanidad o respetada por la humanidad. Afirmó además Gustavo que esas acciones no son simples operaciones antinarcóticos, sino actos con efectos de violencia extrema contra personas vulnerables y acusó al gobierno norteamericano de criminalizar la pobreza, es lo que dijo. Además, acusó a Trump que no habla de democracia, no habla de clima, solo amenaza y mata. Y señaló que el Salón de la ONU es testigo de genocidio moderno si no no se actúa. No solamente es, tendríamos que decir testigo, sino hasta podríamos decir cómplice, porque se supone que las Naciones Unidas tienen las fuerzas para impedir que se mate, que se elimine a un pueblo, creo yo. Eh, igual, creo que es muy importante que se sepa que no estamos contra la democracia, al contrario, creo que debemos eliminar todo tipo de violencia y si hay algún violento, algún llamado terrorista, pues simplemente hay que capturarlos y llevarlos a juicio como debe ser, porque si nos ponemos a matar a los sospechosos y a los niños, a las mujeres, a las ancianas, etcétera, etcétera, porque por ahí hay un sospechoso ya, o sea, quiere decir que habría que, según esas ideas, simplemente exterminar una población porque se sospecha que ahí hay algunos terroristas. Y las Naciones Unidas, pues, no están haciendo gran cosa para ello. Sobre todo que tienen el veto de los Estados Unidos. Bueno, también cabe señalar que el presidente de Surinam habló de la seguridad de Haití, la integración regional y financiamiento climático, destacando los desafíos del Caribe y América Latina en justicia climática. En Alianza Regional, varios países están bajo presión por las medidas arancelarias anunciadas por Estados Unidos. Algunos discursos aludieron a la necesidad de diversificar mercados más allá del mercado estadounidense. Eso es normal, ¿no? Eso es normal porque si es que eh, uno es libre de escoger lo que más le conviene y hay un vendedor o un comprador que se pone con, con un comportamiento hostil, pues hay que buscar nuevos mercados, por supuesto. Suena totalmente lógico. De modo que los presidentes, varios, defendieron que los países deben decidir sus leyes, instituciones y procesos sin intromisión externa. Y hubo ataques verbales contra medidas económicas, sanciones, aranceles y restricciones impuestas por los Estados Unidos. Eh, Usar el escenario de las Naciones Unidas para consolidar la imagen frente al público nacional como líderes que defienden el país frente a potencias externas. Se ha criticado mucho el discurso de Trump. Varios mandatarios rechazaron las acusaciones de Estados Unidos en asuntos migratorios, ambientales y de seguridad, confrontando directamente su narrativa en la tribuna internacional. Es claro que Estados Unidos pues,
ha generado bastante controversia. Un poquito resumiendo, entonces, vamos a decir que Lula defendió la soberanía de Brasil y denunció los ataques externos contra sus instituciones democráticas. Dijo que Brasil es un país de leyes y que su justicia no puede ser cuestionada desde fuera. También criticó el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos en el Caribe, señalando que se parecen a ejecuciones sin juicio. Con firmeza, Lula pidió respeto al multilateralismo. Petro fue aún más directo, pidió una investigación penal contra Donald Trump y funcionarios de Estados Unidos por los ataques en el Caribe que dejaron víctimas. Afirmó que estos actos no son simples operaciones antidrogas, sino violencia contra los más pobres. Trump no habla de democracia ni de clima, dijo Petro, solo amenaza y mata. Fue un discurso duro, cargado de denuncias. Mm, Muy bien. Ahora, eh, la presidenta de Estados Unidos, ¿qué cosa dijo la presidenta Dina Boluarte? En primer lugar, la señora Dina Boluarte, como ya nos tiene acostumbrados, un poco que nos hace quedar mal, ¿no? Nos hace quedar mal porque parece que no maneja los números o el Ministerio de Relaciones Exteriores le pasa mal el discurso. Dijo que en pandemia Perú tuvo más de 2 millones de muertes. Dijo fallecidos, pero bueno, la palabra fallecidos, 2 millones de muertos. Es una, y eso se debe a una pésima administración gubernamental. Todos sabemos que en el Perú ha habido alrededor de 220.000 muertes, 2 millones de muertos. Francamente no tiene una idea del orden de magnitudes, ¿no? Eh, y por supuesto señaló cosas igualmente falsas, como que dijo, promueve eh, el empoderamiento de la mujer. Dio una serie de razones para que le creamos que está empoderando a la mujer peruana. Les voy a poner un ejemplo, así, un hecho que demuestra todo lo contrario. Se tuvo un concurso para la presidencia del CONCITEC. Como ustedes saben, el CONCITEC, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, el presidente debe ser elegido entre una terna que logra los primeros puestos en un concurso de conocimiento, un concurso de experiencia, de gestión. Y después de un largo proceso, el concurso neutro, no político, dio como resultado a tres nombres, dos mujeres y un hombre. Una mujer, Yamina Silva, física del Instituto Geofísico, ganó el concurso, o sea, fue el primer puesto. Y segundo puesto fue un hombre y el tercero fue una mujer. O sea que las mujeres tuvieron dos candidatas para ser designadas y los hombres un candidato, 2-1. Lo lógico
habría sido elegir a una mujer, pero no fue así. La presidenta del Perú designó al hombre, a que estuvo en el segundo puesto, que viene de la Universidad San Martín de Porres, donde ella estudió. Entonces, yo les pregunto, ¿no es esta una gran contradicción con el discurso que señala que, pues, ha promovido el empoderamiento de la mujer en el Perú? ¿No es más bien lo contrario que ha demostrado con esta designación? Habiendo dos mujeres que estaban en la terna, escogió un varón. No tenemos nada contra el ganador, por supuesto, pero lo que estamos es contra la contradicción que la presidenta ha ido a presentar al mundo a través de la ONU. O sea que, en primer lugar, no sabía el número de muertes por COVID, dijo que había 2 millones por culpa del, como siempre, de los otros gobiernos, ¿no? Y que además designa a un hombre entre tres personas, dos de las cuales eran mujeres para la presidencia del CONCITEC, y dice que promueve la presencia de mujer en el Estado. Ya no vamos a hablar, por supuesto, de su versión, que nadie le cree. No me explico muy bien cómo puede hablar cosas que ella sabe que nadie le cree, porque son cosas conocidas, ¿no? Del hecho de las muertes que que tuvimos que sufrir, sobre todo la gente del sur, y que ella pues los atribuye a teorías ya que ustedes conocen, y sigue con esa mentira, haciendo quedar mal a su propio gobierno, porque muestra pues que no tiene una objetividad, y hasta ahora no hay ningún responsable eh, condenado por esa muerte. Y por supuesto, cabe señalar que el Congreso está totalmente de acuerdo con la teoría de la señora presidenta Dina Boluarte. No solamente está de acuerdo, sino que es la teoría del Congreso, y ello significa que le seguirán dando permiso cada vez que quiera ir a decir estas supuestas realidades del Perú. Muy bien, eso es lo que les quería contar esta noche, pero no puedo terminar el programa sin antes mencionar que la famosa generación Z, la famosa generación Z está dando una lección a los peruanos, porque hizo una gran manifestación en que obligó a la policía a poner cercos metálicos para evitar que se junten. Eh, la policía, como siempre, violenta, agresiva, hizo uso de perdigones contra los periodistas, sobre todo, y contra varias personas, y pretenden decir que no eran perdigones, eran balas de goma. Las balas de goma no hacen agujeros en la vestimenta. He visto ahí una periodista con el pantalón que lo ha hecho, pues, ha hecho un hueco típico de cosas metálicas. De modo que, estimados ministros, por favor, no traten de burlarse de nosotros, porque lo que están haciendo es mostrar ignorancia, incapacidad y ganas de mentir a la población. Y esta generación Z ha convocado para este domingo nuevamente
Voy a ver si encuentro por acá la convocatoria para leerles lo que dicen para este domingo. Ah, De modo que la generación Z está contra la corrupción, contra todo lo que nosotros conocemos y en el Perú, que, se, que nos hace conocer la prensa, pero está levantándose y haciendo grandes manifestaciones. Aquí mire lo que dice. Pronunciamiento oficial. A ver, voy a ver si lo coloco para que ustedes lo vean. Acá tenemos a Jóvenes Líderes para el Perú. Así se llama, Jóvenes Líderes para el Perú. Eh, ¿Qué? Generación Z Perú y me parece que dice Bandera del Perú, otra organización, dice. Pronunciamiento oficial de Jóvenes Líderes para el Perú, JLP. La generación Z se dirige a la nación y hace de conocimiento público nuestra posición. Rechazamos la designación de Tomás Gálvez como fiscal de la nación interino, bajo presión, con antecedentes que ponen en riesgo la credibilidad del Ministerio Público. Exigimos que la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Defensor del Pueblo, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, todas las instituciones funcionen con transparencia, autonomía, integridad y bajo control ciudadano. Manifestamos nuestra oposición al homenaje a personas que representan memorias de impunidad, violaciones de derechos humanos o prácticas de corrupción. Eso no contribuye al diálogo ni a la reconciliación, contribuye al resentimiento, la inestabilidad y la falta de justicia. Rechazamos cualquier intervención partidaria o influencia mafiosa que capture esas instituciones del Estado. No aceptamos que los partidos políticos tradicionales, corruptos entre paréntesis, utilicen su poder para designar fiscales, jueces o entidades sin consulta ciudadana ni explicación pública. Rechazamos el uso de la fuerza desmedida y desproporcionada de la PNP en contra de civiles que marchamos pacíficamente. Rechazamos infiltrados de la PNP que incitan a la violencia y buscan deslegitimar las marchas. Seguimos movilizándonos. El sábado 27 y domingo 28 de septiembre nos volvemos a encontrar en las calles en todo el país. Llamamos a todos los jóvenes, a los estudiantes, a los trabajadores, a los defensores de los derechos humanos, la democracia y la justicia, a unirse a esta lucha independiente y decidida. No queremos solo protestar, queremos transformar. Queremos un país en donde la política no sea puerta giratoria hacia la corrupción, sino herramienta de servicio público. Generación Z está despierta. Perú está despierto. No toleraremos más impunidad. No permitiremos que nos llamen violentos aquellos que reproducen la violencia y tienen las manos manchadas de sangre y violentan los derechos. Violentan derechos. No vamos a seguir siendo espectadores. Abajo la dictadura de Dina Boluarte, nunca más por los partidos de siempre, por la inhabilitación de Fuerza Popular.
Con esperanza, con dignidad, con fuerza, convicción, caminamos juntos hacia un Perú en el que los jóvenes sean constructores y no víctimas de un sistema roto. Joven líderes para el Perú, movimiento público sin políticos. Bueno, movimiento político sin políticos. Interesante esa frase, dice movimiento político sin políticos. Ah, en cierta manera, lo que uno puede deducir es que ha surgido un gran movimiento político de los jóvenes. Los jóvenes se van a organizar, seguramente van a encontrar representantes y los vamos a ver seguramente en las elecciones del 2026. Ya se ha visto en anteriores oportunidades que de estos movimientos salen jóvenes, pero desafortunadamente al final son integrados a la llamada democracia y como vemos, pues hasta ahora no salimos como país de la situación en la que nos entramos. Seguimos cada vez más, como lo ha señalado Fernando Villarán, a quien vamos a entrevistar pronto, seguimos cada vez más primario exportadores. Lo que necesitamos, jóvenes de la generación Z, es educación, que ustedes luchen por una educación con igualdad de oportunidades para todos, para que los peruanos tengan la oportunidad de educarse. Se necesita un examen único para las universidades, un examen basado en la capacidad de pensar, el espíritu crítico, la creatividad y no en el conocimiento que se recibe en las academias de preparación que solamente pueden entrar aquellos que tienen dinero. Con esas formas de seguir no vamos a llegar a cambiar. Si ustedes quieren cambiar, jóvenes, hagan como China, que apostó por la educación, por la ciencia, la tecnología y, por supuesto, por una democracia real donde los gobernantes conozcan de educación, de ciencia y tecnología. No es posible, estimados jóvenes de la generación Z, que los ministros son generalmente abogados y de universidades privadas, no necesariamente las mejores. Hay 4 ministros de la Universidad Inca Garcilaso La Vega que no está licenciada. Es más, cuando uno ingresa a ver el currículum de los ministros, un ministro egresado de la Universidad Inca Garcilaso La Vega tiene tanta vergüenza de salir de esa universidad que no pone en su CV la universidad de origen. Y también hay, por supuesto, otro que viene, que se ha formado en el extranjero, eh, totalmente todos sus estudios universitarios y que es el ministro de Educación, que, bueno, supongo que no conoce mucho sobre la educación en el Perú porque se ha formado en universidad extranjera totalmente desde el pregrado hasta posgrado. Eso tiene que cambiar, tiene que haber ministros con experiencia, no solamente política, porque experiencia política es la que nos ha llevado a la situación actual, con experiencia de ciencia, tecnología, de empresa, de emprendimiento, que haya sabido resolver problemas antes de tener cargo alguno, porque si uno tiene un cargo público, siempre gasta la plata y va a decir, yo hice tal cosa, yo hice tal otra. ¿Qué gracia tiene? ¿Cuál es el mérito de hacer cosas con la plata del Estado? Tiene que haber hecho obras sin la plata del Estado, antes de cargos públicos. Y, y si es que ha sido funcionario, pues veamos cuáles han sido las prioridades, en qué ha gastado. La ha gastado de forma óptima, ha dado buenos resultados. Por lo que nosotros estamos viendo en el Perú, hasta ahora no ha habido ningún gobierno
que haya hecho un buen gobierno porque estamos cada vez en peor situación de pobreza, de violencia, de corrupción, etcétera, etcétera. Eso es lo que puedo eh, decir hoy día después de haber analizado lo que nos han dicho los presidentes latinoamericanos en las Naciones Unidas luego del discurso de Trump o antes del discurso de Trump. Muy bien, acá vamos a ver los jóvenes que están en nuestro programa, a ver qué nos dicen, qué preguntas o qué opinión tienen. Tenemos a Zorairo, dice, cada país deja su huella de carbono. Bueno, ciertamente, cada país está echando algo para poner en peligro la supervivencia de la humanidad. Pero la idea es precisamente dejar de hacerlo. Alejandro Guerra dice, sálvese quien pueda. Hay que protegernos desde México hasta Patagonia. No veo respuesta de ningún tipo. La ciencia y la tecnología la tienen ellos. Somos outsiders, ciertamente. Los gobiernos de América Latina no han apostado por la ciencia y la tecnología y estamos fuera de combate, fuera de competencia. Y cada vez peor, el Perú está cada vez más en porcentaje de productos, está cada vez más primario exportador. Joel Yaquegua Cano dice, profe, buenas noches, vamos todos a apoyar a los jóvenes por el bien de nuestra nación. Hay que apoyar a los jóvenes, pero eso sí, tenemos que decirles, los viejos, por experiencia, por historia, que se enrumben por un país con educación para todos, con ciencia y tecnología. De lo contrario, vamos a ser cada vez países más dependientes y pobres. Eh, Añade Joel Yaquegua, le dieron 3 meses de prisión preventiva al joven Samuel. Es lo peor, hace estas mafias. Ah, caramba, a ver, cuéntame, Joel. Disculpe que, ¿cuándo fue eso? Samuel, a ver, explícanos, Joel, escribe allí qué ha hecho Samuel y por qué le han dado 3 meses de prisión preventiva. Allí y después yo puedo leer, ¿no? Juan Ledesma, con este gobierno ya no podemos contar para nada. A elegir bien el 2026 y mañana ojalá nadie escuche a Netanyahu en la Asamblea de las Naciones Unidas. Netanyahu responsable de genocidio. Ya varios países lo han dicho, ¿no? Eh, pero, ¿qué puede pasar? Él va a decir que seguramente como Trump, ¿no? El uso de la fuerza. Eso, como dije al principio, está de moda el uso de la fuerza para todo. Samuel Rodríguez, el joven que auxilió a un policía en protesta de la generación Z, fue enviado a prisión preventiva. La jueza dictó 3 meses de prisión preventiva contra el estudiante de 22 años acusado tras participar en la marcha de la generación Z. Sus compañeros denuncian abuso policial y exigen liberación. Increíble. Samuel Rodríguez Villa, de 22 años, recibió una orden de prisión preventiva por 3 meses
tras ser detenido en la marcha de la generación Z, realizada el 20 y 21 de septiembre en el Centro Histórico de Lima. La medida fue dictada por el Juzgado de Investigación Preparatoria a pedido de la séptima fiscal corporativa del Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María. Esta es una información de Infobae. Rodríguez había sido detenido por la PNP el domingo 21 cuando se encontraba en la avenida Bancay. De acuerdo con el testimonio de sus compañeros, el joven fue identificado por los agentes por haber participado en jornadas anteriores y terminó detenido a pesar de que ayudó a trasladar a un efectivo herido durante los enfrentamientos. Las protestas de la generación Z estuvieron marcadas por la represión policial con enfrentamientos, uso de perdigones y cierre de calles en el centro de la capital, según denunció Mireya Carguas, compañera de Rodríguez. El joven resultó herido en la mano el sábado 20 de septiembre por un disparo de perdigón y fue atendido por brigadistas en plena marcha. Su ampolla estaba llena de agua, le pusieron crema, pero creció mucho más, contó Carguas a la República. Ella añadió que la policía se habría ensañado con Samuel en manifestaciones anteriores. El 13 de septiembre terminó en el hospital 2 de mayo tras desmayarse por un golpe de vara policial en la cabeza y además le destruyeron su celular por grabar enfrentamientos. Mario Rodríguez, padre de Samuel Rodríguez, y su abogado Rodrigo Noble Silla presentaron las pruebas del arraigo familiar, laboral, domiciliario, la medicina que Samuel toma para su crisis de epilepsia y las lesiones que sufrió por parte de la policía y que necesitan atención médica. No obstante, para los jueces, esa evidencia no es suficiente. Bueno, Carguas también relató que durante los enfrentamientos, bueno, en fin, se me va la voz, amigos. Esta es la policía del Perú. Esto es un gobierno cada vez más alejado de la democracia. Ya está. Ya, gracias, Joel, por darme esta información. Ya leí la noticia completa, de modo que con más fuerza. Igual también estaremos llegando desde las provincias, cada vez más nos sumamos con fuerza y coraje, sin miedo a la dictadura. Bueno, es lo que dice Joel Yaquewa. Nosotros lo que demandamos es paz, que haya manifestaciones pacíficas y a la policía que no use ese tipo de perdigones, esas armas que pueden causar graves daños a los jóvenes. Bueno, amigos, con eso ya voy a descansar la voz, que se me está yendo. Muchas gracias. No se olviden hacer like, compartan este video y por supuesto les agradezco mucho si se suscriben a aquellos que todavía no lo han hecho. Tenemos que hacer más por la ciencia, por la democracia, por la educación, por la innovación, la tecnología. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.